¿Cómo empezó el catolicismo? El catolicismo no siempre fue la institución poderosa que conocemos hoy. De hecho, sus primeros años fueron caóticos, perseguidos y marcados por conflictos internos. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, se sembraron las semillas de lo que más tarde se convertiría en la religión más influyente del mundo. Para entender el catolicismo, primero hay que conocer su origen, y todo empieza con un hombre, Jesús de Nazaret. Pero hay algo que pocos saben. Jesús nunca usó la palabra católico, ni estableció formalmente una iglesia. Su mensaje se basaba en el amor a Dios y al prójimo, en una relación espiritual más directa con lo divino. Sin embargo, lo que comenzó como un movimiento de fe, pronto se convirtió en una revolución que desafió a los imperios y remodeló la historia. Jesús no tenía ejércitos ni riquezas, no construyó templos ni escribió libros. Su impacto no dependía del poder político o militar, sino de sus palabras y acciones. Pero había algo más: su capacidad de transformar a las personas que lo rodeaban, entre ellas sus discípulos. Los 12 apóstoles no eran líderes religiosos ni personas influyentes. Eran pescadores, campesinos y cobradores de impuestos, gente común que, de la noche a la mañana, se convirtió en la base de un movimiento que cambiaría el mundo. Pero esa transformación no fue fácil. Desde el principio, Jesús fue visto como un problema. Para las autoridades judías, era un hereje que desafiaba las tradiciones. Para los romanos, un agitador que ponía en riesgo la estabilidad del imperio. Ambos querían deshacerse de él. Y entonces llegó la traición. Uno de los suyos, Judas Iscariote, lo entregó a los sacerdotes a cambio de 30 monedas de plata. Pero la historia es más compleja de lo que parece. ¿Realmente fue solo por dinero? Algunos historiadores sugieren que Judas intentaba forzar a Jesús a revelarse como el Mesías, que esperaba que, enfrentado a la muerte, Jesús realizara un milagro definitivo que confirmara su poder, pero si esa era su intención, falló por completo. El arresto fue rápido. En menos de 24 horas, Jesús fue juzgado, condenado y sentenciado a la crucifixión. Murió como un criminal, abandonado por la mayoría de sus seguidores. Para el mundo de la época, fue el final de una historia más. Pero para sus discípulos no lo fue. 3 días después, afirmaron haberlo visto resucitado, y ese solo hecho cambió el rumbo de la historia. Porque si Jesús realmente había vencido la muerte, su mensaje ya no podía ser ignorado. Y si no lo había hecho, sus seguidores estaban dispuestos a morir para probar que sí. Ese fue el comienzo de algo más grande. La pregunta es, ¿cómo un grupo de pescadores perseguidos logró convertirse en la mayor institución religiosa del mundo? Después de la crucifixión, la historia del cristianismo podría haber terminado ahí. Sin su líder, parecía condenado a desaparecer. Pero en lugar de eso, se expandió como nunca antes. Sin embargo, ser cristiano en el Imperio Romano era prácticamente una sentencia de muerte. Durante los primeros siglos, los seguidores de Jesús fueron perseguidos con brutalidad. El imperio los consideraba una amenaza, porque su lealtad no era a César, sino a Dios. Año 64 d.C. Roma está en llamas, las calles están cubiertas de humo y cenizas. Nerón, desesperado por encontrar un culpable, señala a los cristianos. Comienza una de las persecuciones más sangrientas de la historia. Miles de hombres, mujeres y niños son ejecutados en los circos romanos. Algunos son crucificados, otros quemados vivos. La intención es clara: borrar al cristianismo de la faz de la tierra. Pero algo inesperado sucede. En lugar de extinguirse, el cristianismo crece. La imagen de personas dispuestas a morir por su fe impacta al pueblo romano. En secreto, muchos empiezan a convertirse. Durante casi 3 siglos, la situación se mantiene. Los cristianos viven en las sombras, perseguidos y escondidos. Pero entonces, todo cambia con la llegada de un hombre, Constantino el Grande. En el año 313 d.C., Constantino firma el Edicto de Milán, decretando que el cristianismo ya no será perseguido. Es un giro radical. En un instante,
La fe que antes era castigada con la muerte, ahora es protegida por el poder imperial. La gran pregunta es, ¿por qué lo hizo? Algunas teorías dicen que tuvo una visión antes de una gran batalla, que vio una cruz en el cielo y escuchó una voz que le dijo, «Con este signo vencerás». Y tras ganar la batalla, creyó que Dios estaba de su lado. Otros creen que su conversión no fue tan sincera, que simplemente vio en el cristianismo una forma de unificar un imperio que estaba al borde del colapso. Lo cierto es que, bajo su gobierno, el cristianismo pasó de perseguido a privilegiado, y en el año 325 convocó el Concilio de Nicea, donde se estableció la doctrina oficial de la Iglesia. Se definió la naturaleza de Jesús, se compiló la Biblia y se declaró qué ideas eran ortodoxas y cuáles eran herejías. Pero este no fue el final del cambio. Con el respaldo del imperio, el cristianismo comenzó a transformarse. Ya no era solo una fe clandestina, sino una estructura de poder. Los obispos comenzaron a ganar influencia, se construyeron iglesias monumentales y se consolidó una jerarquía. El cristianismo se expandió por todo el imperio. Y con ello surgió una nueva pregunta. ¿Quién debía liderar esta nueva fe? Aquí es donde Roma entra en escena. El Papa comienza a reclamar su autoridad sobre toda la Iglesia, pero no todos están de acuerdo. Con el tiempo, esto llevaría a grandes divisiones. Pero en ese momento, la Iglesia se estaba convirtiendo en algo más que un grupo de creyentes. Estaba en camino a convertirse en un imperio dentro del imperio. El cristianismo ya no era una fe clandestina. Con el respaldo de Roma, la Iglesia comenzó a consolidarse como una estructura de poder. Pero con ese crecimiento llegaron conflictos internos y divisiones inevitables. El problema era claro. ¿Quién tenía la autoridad máxima sobre la fe? Desde los primeros siglos, el cristianismo no era un bloque uniforme. Existían diferentes comunidades con prácticas y creencias distintas. Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén eran los 5 grandes centros del cristianismo. Pero poco a poco, el obispo de Roma comenzó a reclamar una autoridad superior. Según la tradición católica, Pedro fue el primer papa, el líder supremo de la Iglesia. Sin embargo, esta afirmación no fue aceptada por todos. Muchas comunidades cristianas no reconocían la supremacía de Roma y defendían su autonomía. En el año 1054, estas tensiones explotaron en lo que hoy se conoce como el cisma de Oriente y Occidente. La Iglesia cristiana se dividió en 2 grandes ramas: la Iglesia católica romana, con el Papa como su máxima autoridad, y la Iglesia ortodoxa, que rechazó el poder de Roma y siguió su propio camino. Las razones iban más allá de lo teológico. Eran también políticas, culturales y lingüísticas. Mientras Roma hablaba latín, el mundo oriental hablaba griego. Mientras Occidente seguía una estructura más centralizada, Oriente tenía una organización más descentralizada. Pero este no sería el último golpe a la unidad cristiana. En el siglo XVI, otro cisma sacudiría a la Iglesia como nunca antes. Un monje alemán llamado Martín Lutero se atrevió a desafiar públicamente la autoridad papal. Denunció la corrupción dentro de la Iglesia y atacó la venta de indulgencias, el sistema que permitía comprar el perdón de los pecados con dinero. Lutero defendía que la salvación no dependía de la Iglesia, sino de la fe personal. Sus ideas se propagaron rápidamente, gracias a la imprenta, y en poco tiempo nació la Reforma Protestante. El catolicismo ya no era el único camino dentro del cristianismo. Nuevas iglesias se formaron en toda Europa, rompiendo con la autoridad de Roma. El Vaticano respondió con fuerza. La Contrarreforma fue una reacción directa, un intento de reafirmar su poder y detener la expansión del protestantismo. Se crearon nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, y se persiguió a aquellos que desafiaban la doctrina oficial. Pero la Iglesia católica ya no tenía el monopolio de la fe. El cristianismo se había fragmentado, y esa división aún perdura hasta hoy. Mientras Europa se sumergía en guerras religiosas, otro gran acontecimiento cambiaría la historia del catolicismo para siempre: la conquista de América.
Desde 1492, con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, la evangelización se convirtió en una prioridad para la corona y la Iglesia. Los misioneros viajaron junto a los conquistadores con el objetivo de convertir a las poblaciones indígenas al catolicismo. Pero esta evangelización no fue pacífica. Las creencias y costumbres de los pueblos originarios fueron brutalmente reprimidas. Muchos templos fueron destruidos, los dioses ancestrales fueron suplantados y la conversión se impuso a la fuerza en muchos casos. Sin embargo, el catolicismo en América no fue una simple copia del europeo. A pesar de los intentos de borrar las tradiciones indígenas, muchas de ellas se fusionaron con el cristianismo, dando lugar a nuevas expresiones religiosas. Ejemplo de esto es la Virgen de Guadalupe, en México, cuya imagen y culto combinan elementos católicos y símbolos de la cultura indígena. En todo el continente se desarrollaron prácticas sincréticas que dieron al catolicismo americano una identidad única. A medida que el poder de la Iglesia se expandía en el Nuevo Mundo, en Europa la situación era diferente. Las revoluciones del siglo XVIII y XIX debilitaron la influencia del catolicismo en la política. La Revolución Francesa trajo consigo la secularización del Estado y la pérdida del poder de la Iglesia sobre los gobiernos. Los monarcas ya no necesitaban la bendición del Papa para gobernar, y muchos países comenzaron a separar la religión de la política. El siglo XX trajo nuevos desafíos. Las dos guerras mundiales sacudieron la fe de millones de personas. La Iglesia tuvo que redefinir su papel en un mundo cada vez más moderno y tecnológico. Uno de los momentos más significativos llegó en 1962, con el Concilio Vaticano II. Este evento reformó muchas prácticas de la Iglesia, adaptándola a los nuevos tiempos. Se permitió el uso de lenguas locales en la misa. Se fomentó el diálogo con otras religiones y se promovió una imagen más accesible del catolicismo. Pero en la actualidad, la Iglesia enfrenta su mayor reto, la era digital y la secularización global. Cada vez más personas se alejan de la religión organizada. El número de católicos practicantes ha disminuido drásticamente en Europa y América del Norte. En contraste, en África y América Latina el catolicismo sigue creciendo, aunque con la competencia de iglesias evangélicas. El Vaticano ha intentado adaptarse. El Papa tiene millones de seguidores en redes sociales y la Iglesia ha utilizado la tecnología para mantenerse relevante. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Podrá el catolicismo sobrevivir en un mundo donde la fe ya no es el centro de la vida de las personas? El tiempo lo dirá. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha sido más que el centro espiritual del catolicismo. Se convirtió en un símbolo de poder, influencia y, sobre todo, en un guardián de misterios. Algunos de estos secretos han sido revelados, pero otros continúan enterrados en lo más profundo de sus archivos. Uno de los aspectos más intrigantes del Vaticano es su archivo secreto, una colección de documentos que abarcan más de 1000 años de historia. Contiene registros de los juicios de la Inquisición, correspondencias entre papas y monarcas y documentos nunca vistos por el público. ¿Qué es lo que realmente se esconde ahí? Uno de los archivos más debatidos es el relacionado con la profecía de Fátima. En 1917, 3 niños en Portugal aseguraron haber recibido mensajes de la Virgen María. La Iglesia reconoció estas apariciones, pero uno de los mensajes fue ocultado durante décadas. Cuando finalmente se reveló, algunos creyeron que el Vaticano no estaba diciendo toda la verdad. Otro de los grandes misterios es el caso del Papa Juan Pablo I, quien falleció en 1978 tras solo 33 días de pontificado. La versión oficial habla de un infarto, pero las circunstancias de su muerte han dado lugar a teorías sobre una conspiración dentro del Vaticano. También están los documentos sobre exorcismos y fenómenos paranormales. La Iglesia ha sido cautelosa al respecto, pero ha admitido que mantiene registros sobre casos inexplicables. Algunos sugieren que el Vaticano posee evidencia de eventos sobrenaturales que nunca han sido revelados.
El Vaticano también ha sido centro de escándalos financieros y casos de corrupción. Desde el Banco del Vaticano hasta acusaciones de lavado de dinero, la institución ha enfrentado momentos oscuros, y aún hay más. Algunos historiadores creen que el Vaticano posee información que cambiaría nuestra comprensión de la historia, desde textos antiguos que nunca fueron incluidos en la Biblia hasta registros sobre civilizaciones perdidas. Lo que está claro es que el poder de la Iglesia no solo radica en su fe, sino en la información que ha acumulado a lo largo de los siglos. Pero hay una última gran pregunta. ¿Cuál es el futuro del catolicismo en un mundo que cada vez se aleja más de la religión? El mundo ha cambiado más en los últimos 100 años que en los últimos 1000. Y con ese cambio, la Iglesia Católica enfrenta su mayor desafío: mantenerse relevante en una sociedad donde la religión ya no ocupa el mismo lugar que antes. Hoy, las iglesias ya no están llenas como antes. Las nuevas generaciones han crecido en un mundo donde la fe ya no es la base de la sociedad, sino solo una opción más. En el pasado, la Iglesia tenía el poder de definir lo que estaba bien y lo que no. Ahora la moralidad es un debate abierto. Las redes sociales, la ciencia y la globalización han desafiado muchas de las creencias que durante siglos fueron inquebrantables. Pero la Iglesia no ha desaparecido. Ha sobrevivido a imperios, revoluciones y guerras mundiales. Se ha transformado una y otra vez. El Papa Francisco ha intentado acercar el catolicismo al mundo moderno. Ha hablado sobre temas antes intocables dentro de la Iglesia, como el papel de la mujer, la diversidad y el medio ambiente. Pero estos cambios no han sido bien recibidos por todos. Por un lado, hay quienes creen que la Iglesia debe evolucionar para mantenerse vigente. Por otro, están los sectores más conservadores que rechazan cualquier modificación a la doctrina. El catolicismo sigue siendo fuerte en muchas partes del mundo. En América Latina y África, la fe sigue siendo una parte fundamental de la cultura. Sin embargo, en Europa y Norteamérica, la situación es diferente. Las cifras de creyentes han disminuido y muchas iglesias han cerrado sus puertas por falta de fieles. A pesar de esto, el Vaticano sigue teniendo un impacto global. Es un actor político, un símbolo de tradición y un líder moral en muchos debates internacionales. El futuro del catolicismo es incierto. ¿Podrá la Iglesia adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia? ¿O se convertirá en un eco del pasado, cada vez menos influyente en la vida de las personas? Lo único seguro es que, como ha ocurrido durante los últimos 2000 años, el catolicismo seguirá evolucionando, enfrentando desafíos y buscando su lugar en un mundo que no deja de cambiar.